¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sexta semana. El día de hoy nos corresponde hablar acerca del trastorno espectro autista. Vamos a poder conocer los criterios clínicos que demarca el DSM-5, así como las consideraciones epidemiológicas, lo que es los procesos etiológicos, y también vamos a poder conocer algunos aspectos del desarrollo de ese trastorno según el ciclo de vida. Así que te invito a que puedas visualizar la totalidad del video y puedas aprender conmigo. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a esta sexta sesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el trastorno espectro autista. En sí este trastorno se presenta generalmente en lo que es la primera infancia, ¿no? Y consiste en la presencia de déficit o conductas anómalas, ¿no? En las áreas tanto de interacción recíproca, comunicación y lo que es conducta. Asimismo, presenta también alteraciones sensoriales, ¿no? Intereses restringidos y también conductas repetitivas. Ya desde hace 30 años el autismo era considerado un trastorno de la infancia, ¿no? Que era raro y generalmente se asociaba a lo que era también la discapacidad intelectual grave. Actualmente ya los trastornos del espectro autista, que es en sí en sus siglas TEA, ¿no? Constituyen un grupo de trastornos del neurodesarrollo con una prevalencia aproximada del 1%. El aumento en sí de la prevalencia por parte del TEA ha tenido lugar a todas las agrupaciones de niños, ¿no? Según sexo, ya sea la etnia, ya sea la capacidad cognitiva. Hay en sí acuerdo general en que una parte en sí de lo que es el incremento se debe a la ampliación por parte de los criterios diagnósticos, ¿no? Así como también la inclusión cada vez mayor de niños con discapacidad intelectual. De esta manera, la mayor conciencia acerca de la existencia del trastorno en profesionales y familias, ¿no? También va a justificar este hecho, ¿no? Pero no se descarta la existencia de un factor también externo, ¿no? Y de riesgo sobre todo ambiental, ya que puede explicar mucho lo que es el aumento de la prevalencia por parte de este trastorno. De esta manera en sí el TEA es un trastorno bastante complejo, ¿no? Y heterogéneo, tanto etiológicamente como en su presentación, ¿no? Se considera que múltiples y diferentes vías pueden llevar a un trastorno común en el neurodesarrollo, ¿no? Y tan solo en sí en una minoría de los casos se van conociendo marcadores tanto genéticos, biológicos, en sí que van a ser cada vez mucho más concretos. De esta manera en sí la presentación sintomática va cambiando a lo largo del desarrollo, ¿no? Ya mucho sea en sí la discapacidad intelectual suele ser comórbida con lo que es el TEA, ¿no? Aunque el porcentaje de comorbilidad se ha reducido al 75% en las últimas décadas, ¿no? En los estudios más recientes se ha sugerido que la avanzada edad de los padres, tanto del papá y de la mamá, también se puede asociar a lo que es un aumento del riesgo en TEA. De esta manera vamos a tratar de un poco explicar lo que es el trastorno de espectro autista en base a las consideraciones que propone el DSM-5 en sus criterios, lo que es la comorbilidad, lo que es la etiología, lo que son los factores epidemiológicos y algunas consideraciones sobre el sistema de clasificación. Haciendo un breve repaso sobre lo que es el trastorno espectro autista, en lo que corresponde a su historia hay dos insignes médicos, ¿no? Que generaron una contribución muy significativa y a su vez también propiciaron lo que son el tratamiento para lo que son comportamientos alterados tanto en la infancia y adolescencia. Hablamos de Leo Kanner y Hans Asperger, ¿no? El Leo Kanner en sí emigró en sí desde Estados Unidos en 1924 desde su Austria natal, ¿no? Y publicó en 1943 lo que es un artículo titulado Trastornos autísticos del contacto afectivo. En este artículo se destacó mucho lo que es el comportamiento en su estudio de 11 niños, ¿no? En la cual él acuñó el término autismo infantil precoz, ¿no? Él asumía en sí de que estas características eran nucleares en este tipo de niños, ¿no? Donde demostraban en sí lo que es la dificultad para la interacción social, ¿no? Alteraciones del lenguaje y comunicación que estaban muy dañadas y muy severas. Y por último, la insistencia obsesiva de que nada tiene que cambiar a su alrededor, ¿no? Que era conocido como la invarianza.
Un año después de haberse publicado el informe de Leo Kammer, Hans Asperger publica en alemán otro informe con el título Psicopatía autística en la niñez. En sí, él describe aquí el comportamiento de los niños de 4 años, ¿no? Cuya característica principal era la discapacidad para la interacción social, a pesar de que su capacidad cognitiva y verbal aparentemente se encontraba también conservada. De esta forma, en sí, ambos médicos no tuvieron contacto alguno, ¿no? Y sus respectivos informes tuvieron una repercusión muy diferente, ¿no? En sí, el informe de Leo Kammer, publicado en inglés en Estados Unidos, tuvo una rápida expansión, mientras que el de Asperger, publicado en alemán y en la época de Europa que se encontraba en la Segunda Guerra Mundial, no conoció prácticamente hasta 1981, ¿no? Cuando una de las personas más influyentes en este campo de la psiquiatría, que era Lorna Wing, ¿no? Realizó una revisión del artículo original de Asperger, y posteriormente a ello ya tuvo mucho más impacto. Posteriormente, ya cerca de 1970, la conceptualización en sí del autismo infantil pasó a ser también influencia por parte del psicoanálisis, ¿no? Y sobre todo también del conductismo bajo la etiqueta de psicosis infantil, ¿no? Hasta cerca de esa década de 1970 se empieza a investigar desde la perspectiva del desarrollo evolutivo típico, ¿no? Considerándose así como un trastorno del desarrollo, ¿no? Dando lugar a una etapa de investigación muy fructífera, tanto lo que es para el diagnóstico y la explicación de sus dificultades para el tratamiento, ¿no? Especialmente desde el ámbito educativo. De esta manera también el DSM entra en sí como sistema de clasificación para poder incluir dentro de este manual a lo que es el trastorno autista. En inicio, y bajo la concepción de psicosis infantil, el DSM-3 sustituye el término por lo que es trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? El TGD. Y este se incluía en el capítulo de trastornos del inicio de la infancia, niñez y adolescencia, ¿no? Posteriormente ya el DSM-4 establece como categorías diagnósticas al trastorno autista también dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? Asimismo como trastornos de red, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno también generalizado del desarrollo no especificado. De esta manera en sí el trastorno espectro autista se define como un trastorno del neurodesarrollo, ¿no? En el que están presentes tanto alteraciones persistentes en lo que es la comunicación e interacción social, pero también con patrones del comportamiento, intereses o actividades restrictivas o repetitivas que se presentan desde la primera infancia. Como hemos visto en sí dentro de la revisión histórica, la conceptualización del autismo ha generado en sí una evolución, ¿no? En base a este primer sistema categorial que proponían los manuales de guía de alteraciones psicopatológicas, ¿no? Como el DSM-3 y DSM-4, bajo la denominación de trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? Ahora en sí, en esta nueva guía cambia ello, ¿no? A una denominación mucho más dimensional, basados en sí en TEA, ¿no? Que es el trastorno espectro autista. La terminología espectro se adopta con el objeto de resaltar lo que es la noción del continuo, ¿no? No necesariamente una categoría, ¿no? Sino en el que se puede describir cualitativamente lo que son un conjunto de capacidades tanto sociales, comunicativas y simbólicas, ¿no? En lo que es en sí este tipo de trastorno. A su vez, en sí, estos cambios son avalados por numerosos estudios de investigación y no siempre son exentos debido a la controversia o polémica. En lo que corresponden a las diferencias tanto entre autismo y Asperger, la clasificación en sí del DSM-5 detalla el cambio del apartado de trastornos generalizados del desarrollo, ¿no? El cual ahora se incluye al trastorno espectro autista como parte en sí de los trastornos del neurodesarrollo. De esta manera en sí se descarta lo que el DSM-4-TR en un inicio colocaba, los trastornos generalizados del desarrollo, que incluía el trastorno de red, ¿no? El síndrome de Asperger. Ahora en sí se cambia ello con la finalidad de poderle dar una
denominación mucho más dimensional. Entre lo que son los criterios diagnósticos que presenta el DSM-5 del trastorno espectro autista, se basa en tres. El criterio A describe lo que es el déficit persistente y clínicamente significativo en la comunicación e interacción social. Dentro de ellos se indica o se detalla, ¿no?, las deficiencias de reciprocidad emocional, que van desde aproximaciones sociales anormales y fracaso para mantener una conversación recíproca. Por otro lado, también detalla lo que son las deficiencias en la conducta de la comunicación no verbal, ¿no?, utilizadas en la interacción social, que incluye desde una comunicación verbal y no verbal pobremente integrada hasta una falta total de expresiones faciales y de comunicación no verbal. Y por último, lo que es el déficit para desarrollar, mantener y entender las relaciones interpersonales, incluyendo desde la dificultad para adaptar la conducta al contexto social hasta una aparente falta de interés por la persona. Para poder entender muy bien lo que es este criterio A acerca de los problemas en la interacción social y los problemas en la comunicación, tenemos que entender cada uno de estos conceptos. En lo que corresponde a las alteraciones cualitativas en la interacción social, necesariamente hay una dificultad en la reciprocidad emocional, ¿no? Estas son manifestadas por la disminución de compartir placer con los demás, ¿no? O inclusive el niño con autismo tiene una forma de manifestar lo que son sus emociones de forma muy unidireccional, ¿no? Tiene también en sí la tendencia a ir hacia su propio ritmo, ¿no?, o tratar de hacer lo que desee en todo momento y querer imponer lo que es su voluntad. Evidentemente hay dificultades para aceptar algún tipo de negativa, ¿no?, o flexibilizar ante las demandas y deseos por parte de otras personas. En lo que corresponde a lo que es alteraciones en la comunicación, evidentemente hay una dificultad para adquirir el lenguaje hablado, ¿no?, sin que se compense mediante métodos alternativos de comunicación, con lo que podrían ser los gestos. A menudo presencia en sí del lenguaje estereotipado o ecolalia, ¿no?, demorada, también se evidencia una alteración de la prosodia y la disminución de la charla social. El niño también con trastorno espectro autista mantiene dificultades para mantener una conversación recíproca, ¿no?, en la que fluyen los comentarios y preguntas entre ambos interlocutores. Las limitaciones en el juego imitativo y en el juego imaginativo suelen aparecer y se relacionan tanto con las habilidades sociales como con la comunicación. En lo que respecta al segundo criterio del trastorno espectro autista, se va a enmarcar mucho en lo que es el comportamiento, ¿no?, los intereses y actividades restringidas y repetitivas, ¿no?, tal como manifiesta cada uno de estos indicadores. Primero tenemos lo que son los movimientos y uso de objetos o habla repetitiva o estereotipada, ¿no? Segundo tenemos lo que es la adhesión excesiva a las rutinas. Tiene patrones de comportamiento ritualizados de tipo verbal o no verbal o excesiva resistencia al cambio. Como tercer punto tenemos los intereses excesivamente fijos y restringidos, que son anormales ya sea en su intensidad u objeto. Y por último, la hiper o hiporreactividad sensorial o interés sensorial inusual por aspectos del entorno. Para identificar estos patrones de conducta que son restringidas, ya sea repetitivas o estereotipadas, generalmente se da por preocupaciones inusuales o intereses circunscritos que interfieren en la vida cotidiana de la familia, ¿no? Estos movimientos repetitivos de manos, ¿no?, y de dedos, ¿no?, lo que se llama como aleteo, por decir, ¿no?, o manierismos, que son complejos o movimientos estereotipados hacia el cuerpo, ¿no?, un balanceo acompañado de algún otro movimiento o conducta repetitiva, ¿no? También compulsiones, lo que pueden ser rituales e interés en partes de objetos, ¿no?, que incluyen tanto el uso repetitivo de objetos como la autoestimulación sensorial que recibe de dicha conducta. También es frecuente que se presenten hipo o hiperreacción ante determinados estímulos, ¿no? Estos pueden ser los auditivos, los táctiles, los olfativos, como por ejemplo la molestia ante ciertos ruidos cotidianos como una batidora o las motos.
Y bueno, ¿no? Los últimos criterios, que es el C, donde indican que los síntomas deben presentarse en la primera infancia, pero pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales excedan las limitadas capacidades. Y en lo que corresponde al criterio D, es el conjunto de síntomas limita y afecta el funcionamiento del día a día. Bien chicos, eso es todo por hoy. Esperemos en sí que los conocimientos hayan sido buenos para cada uno de ustedes. Recuerden visualizar todo el contenido en su aula virtual y los estaríamos viendo la siguiente semana, ¿no? Un abrazo para cada uno de ustedes. Chao.